Año 1952. En Europa, Isabel II asume el trono del Reino Unido tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. En México, inician oficialmente las transmisiones del Canal 5 de la mano de Guillermo González Camarena, el inventor de la televisión a color. Pero además de estos hechos tan trascendentales, ese mismo año, un asesino serial de cráneo pelón y boina conmocionó a México por sus terribles actos. Pero no solo eso, fascinó a la sociedad y a los medios, que lo volvieron una estrella por su descaro, simpatía y personalidad insólita. Vamos a conocer la historia. Esto es Noticias Viejas, el podcast de las noticias perdidas, arrumbadas, polvorientas, olvidadas. El podcast de noticias que algún día fueron inquietantes, pero de las que ya nadie se acuerda. Noticias Viejas, un podcast de Aníbal Santiago e Ismael Méndez. Episodio 4. El loco Sobera, el asesino que amaba a los animales. La foto del famoso charro Armando Lepe desparramado con ojos cerrados en el asiento de su lujoso Buick 51, las balas en su tórax y la mano de su joven acompañante, Guadalupe, acariciando entre lágrimas la boca del hombre inerte, encajaba impecable en el título que el 12 de mayo de 1952 eligió el gran rotativo de nota roja del DF. Alevoso crimen en Insurgentes. En realidad, el diario La Prensa fue inexacto. Alevosía es, según el diccionario, cautela para cometer un delito sin riesgo para el delincuente. El hasta entonces desconocido asesino del famoso maestro del jaripeo, si algo no hizo fue ser cauteloso, metódico en su homicidio. Dejó demasiadas pistas. Tan burda fue su acción que, pareciera, le daba lo mismo ser un hombre libre o recibir una sentencia que lo hiciera entrar a la celda con 23 años y salir con casi 60. Pese a todo, ese asesino vulgar fue una celebridad. Sus torpezas iniciaron por el día que decidió matar. Un domingo de mayo a plena luz, a las 12 del día. Segundo error. Lo hizo en una concurrida vía capitalina. Insurgentes, justo donde ese día las familias caminaban hacia los parques de la colonia Roma, los enamorados avanzaban de la mano rumbo al elegante Paseo de la Reforma y frente al aún existente Hotel Roosevelt, sobrepoblado de turistas en primavera. Es decir, ataque de nula discreción. Ahora recordemos qué sucedió. Transitaban el charro Lepe y su pareja, la española Guadalupe Manzano, cuando un conductor joven en un Plymouth turquesa 51, también recién estrenado, los quiso rebasar bruscamente 2 veces. ¿Qué le molestaba? ¿Por qué insistir en adelantarlo? ¿Tenía que ver que otro viajara al lado de una mujer bellísima y no él? Difícil pensar que el auto placa 76115 simplemente traía prisa. En un momento, Lepe no soportó la provocación y se emparejó a su agresor en Insurgentes y Yucatán. Algo le dijo. El tripulante solitario contestó con todo lo que a su boca vino, y como si nada, disparó al charro varias veces. La crónica continuó. Lepe quedó recargado sobre el volante gravemente herido. En tanto Guadalupe, aterrorizada y herida en un dedo, gritaba auxilio. Unas 100 personas, adultos, niños, ciclistas, todos curiosos, rodearon el auto, donde la chica lloró captada por los fotoreporteros. De los autobuses públicos que iban a San Ángel, los pasajeros sacaban la cabeza como avestruces para entre el gentío husmear detalles del horror. Minutos después, los agentes de la policía José Godínez y Fausto Figueroa se acercaron a la escena del crimen. Lepe aún tenía pulso. Movieron el cuerpo y tomaron control del coche para llevarlo a la Cruz Roja. Llegaron,
inútilmente. Cuando Lepe era dirigido a urgencias por los camilleros, ya era un muerto. Ni un signo vital registraba. Destrozada, su pareja de 26 años sufrió un desmayo. Ya en el anfiteatro de la 8ª Delegación Policial, el forense recibió el cadáver. Se trataba de un hombre corpulento de unos 40 años, con disparo penetrante en la axila derecha y salida por un pulmón. Iniciaron las pesquisas. Dentro del Buick de Lepe había 2 casquillos calibre 380. Es decir, el homicida accionó el gatillo al interior del vehículo, a quemarropa. De otro modo jamás habrían caído dentro. Las letras periodísticas explicaron que Guadalupe vio a centímetros el instante fatal. Estuvo también a punto de perder la vida, salvándose por verdadero milagro, pues estaba colocada entre la víctima y el agresor. Padre de familia, el charro era además tío de Ana Berta Lepe, señorita México y finalista en Miss Universo, y había sido funcionario de la jefatura de policía del DF. Es decir, por su influencia sobraban motivos para atrapar pronto al asesino, que cometió otra imprudencia. Espantado, abandonó el vehículo. Huyó con sus largas zancadas y una boina que cubría su cráneo rapado. Con esos elementos, el servicio secreto y la policía judicial indagaban destino e identidad del culpable. Esta se filtró pronto. El brutal asesino de Lepe es neurasténico peligroso. La policía sigue los pasos del adinerado pistolero. O sea, padecía mentalmente y le sobraban millones. Terrible ecuación. ¿Y su nombre? El servicio secreto de la policía solicitó a la Dirección de Tránsito la identidad del dueño del Plymouth 51, placa 76115. Correspondía a un tal Higinio Sobera de la Flor. Como nota principal de primera plana, Excelsior tituló sobre un enorme retrato hablado del individuo. El joven Higinio Sobera fue el asesino de Armando Lepe. Un sujeto en extremo peligroso, vago, lo describió la prensa, sacando datos de quién sabe dónde. Y acertó. Nacido en Tabasco hacía 23 años, era sobrino del exgobernador de ese estado, Noé de la Flor Casanova, y en esos días magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Había sido expulsado por mala conducta del Colegio Franco-Español, localizado en lo que es hoy Plazaín. El padre del homicida era José Sobera, magnate minero, terrateniente y fabricante de licor, muerto 4 años atrás y del que Higinio y sus 3 hermanos heredaron su riqueza. Desde que su padre murió, vino a México con la familia a gozar de la jugosa fortuna. No trabaja en nada. Se pasa días y noches en la calle y gasta dinero a raudales, indicó la prensa. A un día del ataque, ¿cómo iban las indagatorias? Anoche le pisaban los talones, avisó el periódico. Era real, pero los reporteros eran más rápidos. La Dirección de Tránsito les filtró el supuesto domicilio de Higinio, Uruguay 55, despacho 118. Fueron a esa dirección del centro histórico. El comisionista Daniel Benito les aclaró que Higinio iba ocasionalmente a esa empresa, Sidasa, pero que su casa estaba en Mérida número 4. A esa lujosa residencia, hoy existente, fueron los reporteros. Tocaron. Amable los hizo pasar Zoila de la Flor, madre de Higinio. El reportero de la prensa contó a la señora que su hijo había matado a un inocente. Anonadada, llorosa, lo defendió y clamó: «Es tan bueno mi hijo que al darse cuenta que mató a un hombre tratará de suicidarse o llorando se entregará a la policía. Virgen Santísima». La mujer, insólitamente, contó que al rasurarse las entradas, Higinio quedó tuzado y por eso ella le exigió raparse en la peluquería. O sea, no era calvo.
Higinio, por cierto, no había regresado a casa desde hacía un día. Salió la mañana del día previo a pasear a Chapultepec. Me invitó, pero le dije que mejor me llevara a la casa de su tía Luz en las lomas de Chapultepec. Se enojó y se fue solo en su carro. No sé dónde está. Y de pronto soltó una declaración clave. No es un asesino, sino solo un enfermo. Un pobrecito que tiene el sistema nervioso hecho pedazos desde la muerte de su padre. ¿Había sido tratado? Por varios psiquiatras, respondió. El diagnóstico, neurasténico que con reposo sanaría. Por eso, mejor que no trabajara. ¿Cuál fue su último médico?, le preguntaron. El doctor Mario del Río, fue la respuesta. En la Ciudad de México todos sabían quién era ese doctor. El reportero la encaró. Del Río es especialista en operaciones faciales, le aclaró, no un psiquiatra. La madre repuso. Del Río le aconsejó operarse orejas y papada. 8 días estuvo internado la segunda vez. Las 2 veces que lo anestesió, se agravó su sistema nervioso. Inquieto, el reportero buscaba sacar a doña Zoila de su laberinto mental. Le preguntó qué hizo su hijo el domingo al volver a casa tras el asesinato. Llegó a eso de las 3 y se acostó a dormir. Es decir, había vuelto a su vivienda poco después de liquidar a Lepe. ¿Comió?, le preguntó. No, decía que él únicamente vivía del espíritu. Por cierto, me extrañó que durmiera tranquilamente como hacía mucho no lo lograba. Sus nervios se lo impedían, pero ayer lo consiguió con facilidad. Hoy se levantó a las 10, se desayunó perfectamente y jugó con nuestra gatita. Adora a los animales. Cuando debemos matar una gallina, pide no comerla antes que permitir una muerte. Hagan saber a todos que mi hijo es un niño enfermo, no un criminal. Se los pide una madre. Pero también Lepe tiene una madre que pide justicia, dijo el enviado de la prensa. La mamá contestó. Tiene razón. Preferiría ser la mamá del hijo muerto antes que ver al mío en una cárcel. Sé lo que es. A los 8 días de entrar a la penitenciaría, Higinio se muere. ¿Y qué le dijo antes de irse a Chapultepec? Si vieras, madre, qué bien me siento después de un paseo por entre las sombras de aquellos árboles. Deja la estufa y sal conmigo. El reportero se despidió, pero antes de volver a la redacción caminó unos metros hasta Mérida 14, estacionamiento donde el joven rapado dejaba su auto. El empleado Maximino González aceptó hacerle 2 confesiones. La primera es que tuvo con él un altercado. La última vez que lo vio, Higinio lo había golpeado brutalmente, no a puñetazos, sino a pistoletazos. Y la segunda fue que si Higinio no aparecía, podían buscarlo en el lujoso Hotel Montejo de Florencia y Paseo de la Reforma. Allá solía dormir. Hotel Montejo, difundieron los medios. Hotel Montejo, apuntaron los detectives. Hotel Montejo. Buscaron en el mapa los policías el martes 13 de mayo capitalino, que había amanecido con una profunda tristeza. Otra. Apenas un día después del asesinato del Charro, y cerca de ahí, un nuevo suceso escalofriante. Excelsior tituló Bella mujer asesinada en un auto de ruleteo. Lo sucedido a Hortensia López, cuya enorme foto apareció en su primera plana. La virtuosa y bella damita contaba con 23 años de edad. Era alta y esbelta, de tez apiñonada y cabello ondulado, de acrisolada conducta y jovial carácter. A las 7 de la noche del lunes 12 de mayo llamó a su casa de la colonia Condesa. Avisó a su papá, Antonio López, que iba para allá. Salió de su trabajo, Asbestos de México, empresa de la que era secretaria del gerente y asentada en Paseo de la Reforma 183. Donde era sumamente estimada por sus jefes y compañeros de trabajo. Caminó hasta la esquina con Florencia y detuvo a un taxi Plymouth 1946, gris, conducido por Esteban Hernández, quien más tarde, en la policía, declaró:
Una dama joven elegantemente vestida me hizo una seña con la mano. Su intención era que la llevara a su casa de Parral 58. Por el retrovisor vio a una mujer de ojos verdes, pelo castaño, nariz recta. El conductor de 34 años añadió que ella abordó velozmente el auto, pero al cerrar la portezuela, un hombre subió a su lado. Discutían en tono agrio. El hombre le decía a ella que no lo abandonara, y ella afirmaba no conocerlo. Le suplicaba que se bajara del automóvil. Según Excelsior, el chofer vio que el hombre intentaba besarla y creyó la versión de él, que iban juntos. El taxista volteó preocupado, pero el pasajero lo encañonó para que no lo hiciera otra vez. Avanzaron unas cuadras y el chofer oyó, ya sobre Hamburgo, varios tiros. Vi cuando ella se doblaba lentamente en el asiento posterior. Con el conocimiento perdido, la joven se desplomó. El sujeto ordenó al chofer que retornara a Reforma por Niza. En la glorieta de la Diana, Esteban, angustiado, tomó en sentido contrario y un agente policial lo detuvo. El chofer le entregó su documentación. ¿Por qué no aprovechó para denunciar al delincuente? Sentía la pistola clavarse en su torso, argumentó. Temía por su vida. El agente de tránsito miró al interior y divisó una joven con ojos cerrados, desvanecida, sobre un hombre. Pidió una explicación. El pasajero le dijo que no pasaba nada. Su novia solo había tomado de más. El agente se retiró tras perdonar al taxi, que continuó por Lieja hasta la reja de Chapultepec. Llegando ahí, el asesino le ordenó detener la marcha, obligándolo a descender, siempre con el cañón de la pistola apuntándole. El hombre obedeció sin chistar y con las manos atrás retrocedió al enrejado, donde estuvo inmóvil hasta el momento de arrancar el auto con el misterioso tipo al volante. En la oscuridad, el auto, ya solo con el pasajero y Hortensia, enfiló hacia el oriente. A pie, el taxista se dirigió a la 11ª delegación a denunciar ante el agente del Ministerio Público Alfonso Guido Carmelo lo sucedido dentro de su auto placas 1466. Le dio varios datos, entre otros, que el victimario era un joven blanco alto de traje gris y boina. La chica vestía suéter y falda gris, medias, tacones y pañoleta verde en el cuello. Muy cerca, en casa de Hortensia, crecía la inquietud. Entrada la noche, su padre, Antonio, estaba preocupado. Ni llegaba, ni tenía noticias de ella. Quien en ese momento sí tuvo noticias fue Paula González, campesina que concluía en la tierra fértil de Coajimalpa su faena, caminando a unos 200 metros de la carretera a Toluca. Observó a lo lejos un automóvil gris que andaba por un sendero agrícola. Aunque extrañada, no hizo caso. Eran ya las 11 de la noche de ese lunes 12 de mayo de 1952. Durmió y a la madrugada siguiente emprendió el camino de regreso para trabajar. De pronto, bajo el puente llano, en un canal de aguas negras, una escena la paralizó. Yacía tendida una joven desangrada, con los ojos abiertos y mirada fija, mortuoria. Apurada, avisó en una caseta policial. Minutos más tarde, 2 policías acudían al solar agrícola y confirmaban que se trataba del cadáver de una mujer de unos 20 años con 6 lesiones de arma de fuego, 4 en el tórax, en un brazo y en un muslo. Incrédulos, 13 campesinas y campesinos también veían el cuadro del espanto captado por los fotoreporteros. Semioculta por un arbusto, la joven estaba tendida junto a las huellas que en la tierra había dejado un vehículo, el que desde en la noche previa había sido arrojada. Vestía suéter y falda gris, medias de nylon y zapatos de tacón, y pañoleta verde en el cuello. Las prendas que el chofer Esteban describió en el testimonio
tras ser atracado frente a Chapultepec. Para ese momento, el ingeniero López ya denunciaba en la jefatura de policía que su hija no había vuelto a casa. Estaba desaparecida. Mientras tanto, los detectives acudían al Hotel Montejo referido por el empleado del garage donde el joven Pelón guardaba su auto. Según los empleados del hospedaje, Higinio, apodado el Tabasqueño, dormía muchas veces ahí, salía muy temprano y les daba propinas magníficas. De guardia, 2 agentes encubiertos no durmieron toda la madrugada. Vieron cuando Higinio llegó al hotel. Pidió uno de los mejores cuartos, el 108, y acto seguido subió, pasando allí toda la noche. Los sabuesos pacientemente esperaron hasta ayer por la mañana, y varias patrullas se trasladaron a las puertas del hotel. Por las notas de Excelsior, estaban conscientes de su desequilibrio. Había estado internado en el Sanatorio Psiquiátrico Floresta de Tlalpan, donde el doctor León de Garay declaró al diario: está perfectamente inadaptado al medio social. Cosa rara, esa mañana Higinio no salió del cuarto. A las 11 de la mañana decidieron mirar por la cerradura. Estaba vestido en la cama, donde también había una pistola calibre 380 automática y una caja de cartuchos. El agente José González llamó como si fuera del servicio de limpieza. Higinio abrió. El policía disfrazado limpió el buró. Cuando tuvo al alcance al peligroso homicida, mientras éste depositaba la pistola en la cama y limpiaba su calzado, se abalanzó sobre el sujeto a la vez que se apoderaba de la pistola, narró el reportero Benjamín Vargas. El capitán Mendoza, el comandante Alfonso García y otros detectives que miraban por la cerradura entraron y lo detuvieron. La prensa narró los segundos clave. Higinio Sobera, pálido y nervioso, lanzó un grito altanero. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Cuando se identificaron como miembros de la policía, el asesino bajó el tono de voz. ¿Para qué vienen tantos? Los sabuesos rieron de buena gana y conminaron a Higinio a que los acompañara. De traje gris y camisa, manchados de sangre, camino a la puerta, Higinio se detuvo de golpe. Sobresaltados, los policías se alertaron. Y es que a Higinio le faltaba algo muy importante: un amuleto, su boina gris a cuadros que puso sobre su cabeza rapada. Y había algo más muy raro en él. Sonreía, se carcajeaba, tenía breves explosiones de alegría incomprensibles. La crónica prosiguió. El peligroso asesino preguntó a dónde lo llevaban, y al ser informado que a la jefatura de policía, volvió a mirarlos despreciativamente. Desafió a los agentes. A donde quieran, voy. Una patrulla azul se llevó al sonriente Higinio a la Procuraduría de Justicia del DF, en la calle de Revillagigedo. ¿Y qué había sido de Hortensia? La Cruz Verde recogió el cadáver en el canal de Coajimalpa y lo condujo a la morgue del Hospital Juárez. Los forenses determinaron que las heridas en el tórax la privaron de la vida, pero además descubrieron algo espeluznante. El cuerpo de Hortensia mostraba señales de que había sido violada, y no en vida, sino minutos después de su muerte. El cuerpo fue sometido por un necrófilo. Al rato, su padre destrozado reconoció en la morgue a quien fue su hija, apoyada sobre una tabla de granito. Para ese momento, Higinio llegaba a la Procuraduría y relataba a detalle el asesinato al Charro Lepe, del que se responsabilizó. ¿Su nombre?, preguntó el jefe policial Otón Lobato. Higinio Sobera de la Flor, dijo, y añadió voluntariamente: 23 años, soltero, hijo del fallecido José Sobera, de quien heredé 1 millón de pesos. El joven se justificó ante un enjambre de reporteros. Verá usted, señor, venía en mi carro cuando en Insurgentes se paró.
Pisé el acelerador, pero la máquina no respondía. En forma sorprendente sentí un fuerte golpe en la defensa trasera. Un sujeto de un Buick lo golpeaba sin molestarle en lo más mínimo. Le hice la seña de esperar un momento. Volvió a golpear. Cuando logré echarlo a andar, el tripulante, a quien acompañaba una dama, me injurió y retó. Amagó con sacar una pistola de la cajuela interior. Emparejados, sentí tremenda cólera y acto seguido eché la mano a mi pistola que llevaba al cinto. Hice varios disparos. El Excelsior registró el instante de la confesión. Lo maté para demostrarle que no soy un payaso, como me dijo. Higinio abandonó su auto frente al número 15 de la calle General León, en San Miguel Chapultepec. Me eché a correr. Me detuve para tomar una Coca-Cola y un sidral, pues tenía mucha sed. De inmediato, se fue a pie a pasear a Chapultepec, su remanso. A la intemperie, durmió ahí toda la noche. A la mañana regresó a su casa, como relató su madre. Al día siguiente volvió a salir y descansó en el Hotel Montejo, sitio de su detención. Admitió que pensó resistirse. Me hubiera dado igual morir. ¿Tiene permiso para portar arma de fuego? No, pero la cargo por las dudas. Higinio fue llevado a los separos. Desde ese momento, los medios y la sociedad ya lo habían rebautizado el Loco. Otro crimen del loco de insurgentes. Fue la portada de la prensa del jueves 15 de mayo, 4 días después del homicidio de Lepe. Al detective Silvestre Fernández le extrañaban 2 cosas. 1, que Hortensia hubiera abordado el taxi justo en Florencia y Paseo de la Reforma, frente al Hotel Montejo donde se hospedaba Higinio. Y 2, que la ropa de Sobera tuviera manchas de sangre. Si a Lepe lo mató dentro del auto, ¿por qué se mancharía? El detective pidió que el taxista e Higinio dieran su testimonio al mismo tiempo. Al presunto asesino le preguntó de dónde venían esas manchas. Tuve un pleito a bofetadas con un desconocido. Silvestre veía a Gato encerrado. ¿Dónde? En el bosque de Chapultepec. En ese instante irrumpió el capitán Limón, encargado de recoger las pertenencias de Higinio donde fue arrestado. El reportero Benjamín Vargas narró. Bajo el brazo llevaba un bulto cubierto por un periódico. Lo puso en el escritorio de su jefe y dijo: lo recogimos en su cuarto del Hotel Montejo. Silvestre abrió el periódico. Había más ropa manchada de sangre y algo clave: un pañuelo envolviendo diversas cosas. Lo primero visible fueron unas llaves. ¡Las llaves de mi coche!, exclamó el conductor del taxi, Esteban Hernández. ¿Las llaves de su coche, dice usted?, inquirió don Silvestre. Las reconozco por el llavero. Y vino lo fundamental. En el pañuelo había anillos, prendedores y un encendedor marca Ronson con un grabado con las iniciales HL. Hortensia López, concluyó seguro el detective Silvestre. La prensa resumió. Las miradas se volvieron acusadoras sobre Higinio, que, sin abandonar esa cínica sonrisa que lo vuelve el más repugnante de los entes, observaba indiferente. No observamos la menor perturbación. ¿Por qué mataste a la muchacha?, le preguntó el detective. Después de barrer a los circunstantes con una mirada displicente, exclamó con suave petulancia: una mera puntada, riéndose como si celebrara su maldad. Añadió el periodista Vargas y enfatizó que Higinio, como si nada, fumaba en calma su pipa de oloroso tabaco inglés. Otro reportero, Leonardo Reigel, siguió con la crónica. Salí del Hotel Montejo. En Paseo de la Reforma vi una muchacha muy linda. ¡Qué chula era! Higinio le gritó algo sobre su belleza. Me tiró a Lucas. No me hizo caso seguramente porque no le gusté, y eso me dio mucho coraje. Cuando paró el automóvil y se subió a él, yo me subí por la fuerza.
Protestó, pero simulé que la conocía desde antes y le propuse darle 1,000 pesos a cambio de que se fuera conmigo a tomar unas copas. Se enojó muchísimo y me dio una cachetada. Saqué una pistola y la maté. Después le quité al chofer el carro. Me lo hubiera echado al pico porque a mí nadie me desobedece. Soy el amo. En ese momento, durante el testimonio, miró al chofer. Ya estaría en el panteón. El conductor se santiguó y el relato siguió. A ella me la llevé a la posada Palo Alto sobre la carretera a Toluca. La saqué del carro cargando porque ya estaba bien muerta. La metí al cuarto. Increíblemente, Sobera dio detalles del acto de necrofilia que se extendió media hora. Contó que luego la recolocó en el asiento del copiloto y la arrojó donde la campesina la halló. ¿Por qué le quitaste las alhajas?, le preguntaron. Con esas cositas la identificarían fácilmente. Quería que les costara. ¿Y su bolsa de mano qué le hiciste? La tiré. Esa bolsita estaba agujereada por una bala y la arrojé a la cuneta. ¿Para qué la quería? A lo mejor le es más útil a alguna changuita que se la encuentre, ¿no? Sonriente, como siempre, entre policías y reporteros, Higinio salió de los separos el miércoles 14 de mayo. Faltaban horas para que ingresara al penal de Lecumberri. En la calle, narró la prensa, el cínico tipo continuó sus teatrales alardes de locura y al trasponer el umbral de la jefatura de policía, volvió el rostro hacia uno de sus custodios y le dijo: «Aquí enfrente tengo mi coche. Vamos por él». Como si aún fuera un hombre libre, aún tenía temple para bromear. Un gentío se apiñó para ver de cerca a la nueva estrella del crimen nacional en los 2 minutos de espera de la patrulla que se lo llevaría. En calma, vio en torno a él toda esa gente y dijo una frase que los medios reprodujeron. «No cabe duda que estoy de moda». No estaba tan equivocado. Y esa moda la alimentó el mundo de la farándula. Un centro de espectáculos lanzó en junio de 1952 el show Vea hoy a Sobera. Un imitador presentaba actos con la boina que en México se volvió símbolo de maldad. La sociedad reaccionó con desplegados. El Teatro Cervantes explota la morbosidad del nombre del repugnante Higinio Sobera. ¿Qué dependencia oficial intervendrá para poner fin al bochornoso espectáculo? De otro show participaba el sistema penitenciario. A 21 meses de que ingresara al pabellón psiquiátrico de Lecumberri, el fascinado espanto de los medios no decaía. Y claro, el pelón vendía periódicos. Por eso, la dirección del penal de Lecumberri le organizaba entrevistas y ruedas de prensa para que los reporteros platicaran con el reo de uniforme azul al que se le descubrió que ingería sus heces fecales. En otoño de 1953, Sobera construyó con montones de fierros viejos lo que llamaba helicóptero. Convencido de su prodigio metálico, exigió a Florencio Anitúa, director del penal, probarlo arrojándose desde la torre central. Vaya a saber por qué el funcionario se negó terminante a lanzarse al vacío con el aparato. El pelón Sobera manifestó a los medios su indignación. Intrigados, los reporteros buscaron en su celda a Goyo Cárdenas, célebre asesino serial de mujeres que compartía con Sobera el pabellón psiquiátrico, y opinara sobre él. «Está bastante mal del cerebro», declaró. El último día de noviembre de 1953 hubo un nuevo encuentro con Higinio ante flashes, grabadoras y libretas. «Tengo esquizofrenia. Se me van las ideas y no sé ni lo que estoy diciendo», reconoció Higinio, que cubría su boca para ocultar su risa nerviosa entre su barba, sucia como sus uñas afiladas. «No me dan ganas de rasurarme», explicó a la prensa, que describió. «Su plática está salpicada de continuas incoherencias. Su vista se pierde en un punto lejano que solo él percibe y hace raros ademanes». ¿Y qué otra novedad? Cuestionaron los medios a la superestrella.
Me interesan los nuevos carros que compró Ferrocarriles Nacionales. Los estudiaré. Ya le pedí a mi familia libros de mecánica. Poco después, lo chistoso dejaba de serlo. El detective Alfonso García Limón sabía que un simple chavo de 18 años que caminaba frente a los viveros de Coyoacán, Arnoldo Galván Santoyo, hacía meses había sido acribillado sin razón por un desconocido. Y matar sin razón era el sello de Higinio, del que sospechó. ¿Lo mataste?, le preguntó. El pelón respondió. Se rió de mí y le disparé 4 veces, pero yo no sé lo que pasó después, confesó entre carcajadas. Durante el proceso judicial por portación de arma de fuego, necrofilia y homicidio, las empleadas domésticas que Higinio tuvo fueron llevadas a testimoniar. Hicieron una revelación escalofriante. La ropa sucia que durante años le lavaron estaba casi siempre manchada de sangre. Higinio Sobera de la Flor, el loco, el pelón, salió del reclusorio sur en 1982 tras 30 años de cárcel. En 1985, el mismo año en que murió a los 57 años, fue visto en soledad en Xochimilco dándole de comer a los patos. Él amaba a los animales. Noticias Viejas es un podcast escrito y narrado por Aníbal Santiago, con grabación, edición y postproducción de Ismael Méndez. Noticias Viejas, el podcast de las noticias olvidadas y asombrosas.